para prepararnos para Tisha B'Av, porque es un momento que, si bien es el peor momento del año judío, tiene el potencial de convertirse exactamente en lo opuesto. Y esto es algo muy interesante que sucede con toda la energía. Como sabemos, la energía se puede materializar para mal, como es el caso histórico que ha pasado con Tisha B'Av, pero la misma energía tiene el potencial de virarse para bien y convertirse en un momento luminoso y excelso para el pueblo de Israel. Obviamente depende de nosotros y depende de varios aspectos que podamos entender y manejar. A partir de este momento voy a compartir con ustedes una pantalla para que se concentren y estén como un poco más contenidas viendo algo, no nada más a mí. Y voy a empezar desde el principio con una pantalla grande. Muy interesante, pero todos conocemos un poco de Tisha B'Av. Y desde un punto de vista histórico, bueno, vale mencionar nada más que Tisha B'Av, el 9 de Av, Tisha significa 9 de Av, está realizado como un día trágico para el pueblo de Israel, con una energía bien espesa, bien pesada. Y básicamente, históricamente, de lo que sabemos de Tisha B'Av, es que el día 9 de Av es el día que regresaron los Meraglim. Después de 40 días, los Meraglim son los espías, que fueron a la Turet Aretz. La Turet Aretz es como hacer un touring por la tierra de Israel. Y llegaron completamente decepcionados y completamente cargados de negatividad. 12 personas fueron, supuestamente dice la Torá, en la parashá Shlach Lecha, dice de entrada, no es que tenían que haber ido a ver la tierra, pero era como un premio, como diciendo, vean el premio que les tengo preparados, y te ponen una vitrina con un premio hermoso. Y la gente, desde que se fueron, cada uno de los Meraglim, eran los príncipes. Es increíble, pero la Torá hasta nos dice los nombres de ellos. Cada uno de ellos, Rubén envió a su príncipe, Shimón envió a su príncipe. Y de los 12 Meraglim que fueron, de los 12 espías, 10 de ellos ya fueron como cargados con negatividad. Y es muy cuestionable por qué tenía negatividad. Por un lado, se les juzga muy mal porque fueron como cargados de negatividad y regresaron peor. Pero un poco hay unos comentaristas que nos dicen que fueron cargados de negatividad porque a ellos les parecía que la estancia en el desierto y vivir de la mano de Hashem en cada instante y comer maná y ver la presencia divina de noche con el pilar de fuego, de día con la nube, eso era una forma que mantenía al pueblo judío en un estado elevado, y ellos no querían regresar a la normalidad. Entonces, por un lado es la forma bonita de juzgarlos, pero por otro lado también los podemos juzgar muy a mal, porque ellos a lo mejor pensaron que entrando en otra realidad iban a perder su poderío como jefes tribales. Sea lo que sea, de los 12 que fueron, 10 fueron cargados con mala vibra y regresaron con peor vibra. Y nada más Yoshua bin Nun, que es el que llevaba como la expedición, y Caleb ben Yefuné, que respectivamente son de la tribu de Efraín y de la tribu de Yehudá, Caleb. Ellos fueron completamente maravillados y se fueron maravillando de todo lo que pasaba ahí. Y desgraciadamente, cuando regresan los espías, llegan este día 9 de Av, y en vez de hablar bien de la tierra de Israel, en vez de decir objetivamente lo que vieron, hicieron algo terrible. Y lo que hicieron fue que editaron la información, fueron completamente subjetivos. Tengo un poco de problema de internet, espero que no sea un problema para dar la clase. No sé, está medio schwach el internet. Alguien me está diciendo que no, creo que no está bien el internet. Así. Ok. Entonces, lo único que les quiero explicar en términos muy, muy generales es que ese día, si los Meraglim hubieran hecho las cosas bien, Leshem Shamaim, sin meter sus subjetividades,
sin meter su mala onda, sin meter su mala vibra, y hubieran llegado, y hubieran descrito lo que Moshe les pidió, digan cómo es la tierra, digan si ahí está fortificada la tierra, digan qué tipo de habitantes hay, pero en cambio ellos usaron un lenguaje que es verdaderamente espantoso, porque dijeron, en efecto la tierra es una tierra que brota miel y leche, y en efecto es una buena tierra, y de repente hacen un efsek y dicen efes, la palabra efes es cero. De repente dicen, es verdad esto, pero la realidad es otra. No vamos a poder con esta tierra, la gente es agresiva, las ciudades son fortificadas, son más fuertes que nosotros. Transgiversaron toda la información y desgraciadamente la gente los escuchó, pese a que Caleb Ben Yefune y Yoshua bin Nun dijeron, no, 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 no es verdad lo que están diciendo, no los oigan. La gente siempre le fascina las cosas negativas. Cuando tú vienes con algo muy positivo, casi no causas emoción. Y cuando vendes una mala noticia, wow, la emoción. La gente les creyó y era una noche y se pusieron a llorar y lloraron desenfrenadamente. Y se hace un decreto en el Shamaim a partir de ese momento que ya no van a entrar a la tierra de Israel, que van a tener que deambular en en el desierto durante 40 años. Y la gente suelta a llorar con un sollozo y con una tristeza y con una desesperanza tal. Y Dios dice, lloraron en vano y generaron una energía de llorar en vano. Y desgraciadamente es una energía que generamos, en vez de agarrar esta energía como lo mejor, vamos a la tierra que Dios nos dio, que ni siquiera teníamos que irla a ver y atender, y no teníamos ni siquiera que ver nada otra cosa que lo maravilloso que era. Fue tan solemne y fue tan triste que se decreta un cambio energético terrible y desgraciadamente se convierte en el día de todas las tragedias del pueblo de Israel, y no es especulación y no es predisposición, simplemente se genera como un hoyo negro lleno de energía que se chupa toda la energía. Ahorita vamos a hablar de algo mucho más profundo que esto es históricamente. Nebuchadnezzar con el ejército babilonio arrasa con el primer templo en Tisha B'Av. El segundo templo fue destruido por Tito Vespasiano en el año 70 y se amuela la revuelta de Bar Kokhba. Sabemos que atrapan a Rabbi Akiva con otros 10 rabanim y los martirizan y los matan, una cosa espantosa. Después comienza Urbano II, las cruzadas, en Tisha B'Av del año de 1095, que fue el principio de una súper tragedia donde arrasaban con todas las comunidades judías. Fue verdaderamente un desastre. En 1242, exactamente frente al Notre Dame, se quema, es la quema de Talmud, es la quema más grande de Talmud que ha habido en toda la historia. En 1290, Eduardo I de Inglaterra expulsa a los judíos de Inglaterra, que pueden regresar hasta mucho tiempo después, muchos siglos después. Obviamente, el que estamos más sensibles y que hemos hecho muchas cosas con Justo Sierra precisamente, ha sido el reenactment de la expulsión de los judíos de España, ya que el día 3 de agosto de 1492 fue el último día que los judíos podían vivir en España siendo judíos. La Primera Guerra Mundial se lleva a cabo y empieza en 1914 y coincide con Tisha B'Av. En 22 de julio de 1942, era el 8 de Av, se inaugura el campo de concentración y de exterminio Treblinka. Increíblemente, el atentado de Lamia sucede en Tisha B'Av, cuando muere mucha gente, no nada más Yehudim, de todo. Y tenemos una lista interminable de desgracias y de ocultamientos y de tragedias que han sucedido al pueblo de Israel en Tisha B'Av. Esta clase no tiene una perspectiva histórica, sino esta clase va a estar enfocada en darles elementos completamente distintos de índole metafísico para entender cuál es el problema y por qué ese día es un día que tiene ese potencial tan negativo.
Y obviamente la propuesta de mi clase no es quedarnos traumados, sino más bien es quedarnos con una herramienta de reparación, porque si sabemos cuál es el problema de base de algo, no cuál es el síntoma y qué pasó, sino cuando ya sabemos cuál es el problema de base, pues podríamos solucionarlo. Esa es mi intención. En términos muy, muy generales, porque no es mi clase enfocada acá, quiero comentarles que el Sefer HaYetzirah, que es el libro de la formación, es el primer libro de Kabbalah estructurado, se le atribuye a Abraham Avinu, dice que cada mes del calendario tiene en relación a una tribu. Ya saben que hay 12 tribus, hay 12 meses, puede haber 13 cuando es bisiesto. Por otro lado, cada mes equivale a una tribu, equivale a un zodiaco, equivale a un sentido, tiene una letra que lo maneja, una letra energética del abecedario judío que se divide en 3 letras madres, 7 dobles y 12 simples, y de las 12 simples, cada letra tiene una energía y la energía de cada mes, y tiene un color, y pues tiene básicamente lo que estamos entendiendo, es que cada mes tiene una energía particular y única. El mes de Av significa padre. También le llaman Menahem Av. Menahem es como consolación del mes de Av. Y Av también es como un arquetipo y también es como una figura arquetípica. Es muy interesante porque la letra correspondiente a el mes de Av es Tet. La Tet es 9 en gematria. El 9 es el 9 de Av. Y la letra previa del mes de Tamuz es Het. Entonces juntas forman la palabra Het. Het y Tet, que significa no pecado, sino Het en hebreo significa desconexión o desplazamiento. Quiere decir, eran meses para conectarse y desgraciadamente por inmadurez del pueblo, por problemas energéticos, en vez de ser un mes de conexión, se convirtió en el mes de la desconexión. La tribu asociada al mes de Av es Shimón, y lo que tenemos que entender es que Shimón, de las 12 tribus, no puedo decir que es la peor, porque no quiero hablar de la Shonara de ninguna de las tribus, pero Shimón es el único de todas las tribus que no hace su tikún en el desierto. Quiere decir, cuando nosotros vemos a las tribus, las conocemos en base a la brajá que les da Jacob a sus hijos, y finalmente la brajá que da Moshe antes de morir a cada tribu. Lo que vemos es que cada una de las tribus tenía un potencial, que es la brajá de Jacob, y una actualización de ese potencial, que es la brajá de Moshe. Y curiosamente, la única tribu que no es mencionada por Moshe, quiere decir que no recibió una rectificación de la brajá de Jacob, fue la tribu de Shimón. Y obviamente está asociado Shimón al problema de la ira, el enojo, y sabemos que estuvo involucrado originalmente en la matanza de Shem, que mataron a sangre fría a todos los habitantes masculinos de Shem. Y por otro lado, sabemos que estuvo involucrado en el problema de la relación que tuvo Zimbri con Cosbi frente al Mishkan. Y Zimbri era el príncipe de Shimón. La palabra Shimón es un término muy interesante porque cada uno de los tribus, las mamás les pusieron los nombres. Y dijimos que Shimón viene de Lishmoa, de escuchar, Shema. Y básicamente nos habla, cuando le ponen Shimón, dice, y Dios oye a Lea que no es querida. Por lo tanto, esto es muy interesante porque ella les pone el nombre y en cierta manera ponen ellos cierta energía, que es la energía que más se tiene que rectificar en el mes correspondiente. Por lo tanto, si analizamos cuál fue el problema de los Meraglim, es que ellos hablaron la Shonara, pues la Shonara tiene que tener una contraparte que es escuchar la Shonara. Entonces, el problema severo que hubo y que hay
y que se tiene que rectificar es el problema de escuchar. En el mes pasado, en el mes de Tamuz, dijimos que es Rubén, y Rubén es la reía, que significa la vista, y la rectificación de Rubén y del mes de Tamuz con el becerro de oro era la vista, pero dijimos que desde un punto de vista funcional, en la Torá se considera mucho más importante una persona que escucha a una persona que ve. Por eso tenemos la cosa principal en el pueblo de Israel, es rectificar la unicidad de Dios a través del Shema Israel, y Shema es escucha. Una persona ciega sí puede ser testigo, en cambio una persona sorda no puede ser testigo en una corte rabínica, en una corte de judía. Por lo tanto, la rectificación y el problema está en la Shmiá, en el escuchar. Y por último, el mes de Leo es el mes relacionado a este periodo de tiempo que se llama el mes del Arié. Y es muy interesante porque en Sefer Yirmiyahu, que es Jeremías, dice unas palabras muy particulares que tienen una dualidad importante, porque el Arié y el Ariel se usan para, obviamente sabemos que el león, Leo, Arié, el león es el rey de todos los animales y es en la jerarquía del poder lo tiene el león. Y por otro lado, es conocido a Nebuchadnezzar como un león y viene en el mes de León, que es el mes de Arié, que es el mes de Av, a destruir el Ariel, que es el Bet Hamikdash. Entonces vean qué interesante. El rey de un país es el Arié. Por otro lado, en el mes del León, que es Av, que es el Arié, y destruye uno de los muchos nombres que tenía el Bet Hamikdash, era el Ariel. Por lo tanto, es muy interesante que toda esa energía, tanto de construcción como de destrucción, de liderazgo, etcétera, etcétera, están tremendamente relacionados con la figura del Arié. Y es muy interesante porque la contraparte del mes de Av es que está Tisha B'Av, que es la destrucción y está asociada a todas las tragedias y ocultamientos del pueblo de Israel. Y por otro lado, sabemos que Mesías ben David nace en el mes de Av y nace en Tisha B'Av. Por lo tanto, es increíble el potencial que tiene ese día para caer y para reparar. Obviamente, mientras no hemos reconstruido el Bet Hamikdash, mientras no sea Yemei Mashiach, quiere decir que estamos cojeando del mismo problema que tuvieron los Meraglim, que no se ha arreglado. Entonces, es muy interesante ver la energía de ese día. Como ustedes saben, el Arié, el león, es una fuerza de Geburá, y es muy interesante porque el valor numérico de la palabra Arié es 216, que es exactamente la misma gematria de la palabra Geburá. Geburá es din, Geburá es de Gibor, de fuerza. Y bueno, acá hay algo muy interesante, pero no quiero adentrarme tanto en esto, pero uno de los elementos que vio Yehezkel en la carroza divina, que es la Merkabá, que es la visión cabalística más importante de todos los tiempos, es que una de las caras de la carroza divina tenía la figura del Arié. Entonces, esto es simplemente para ubicarnos energéticamente. Y pues vamos a hablar ahora sí de los problemas propios que tienen este mes. Cuando nosotros hablamos que los Meraglim, los espías, hablaron la Shonara, tenemos que explicar que la Shonara no es hablar mentiras de algo. Eso es Motzi Shemra. Quiere decir, cuando una persona habla de otra persona, puede hablar bien, puede hablar neutro, puede hablar mal y puede decir mentiras. La Shonara no significa que no es verdad. El problema de la palabra Lashon Hara es que significa no hablar mal. Es el lenguaje mediante el cual el mal se expresa. Y cuando nosotros entendemos que no es decir mentiras, sino es decir verdades, entonces la pregunta es ¿por qué está prohibido decir Lashon Hara?
si es una verdad. Y el problema general que tiene la Lashon Hara, en términos muy, muy generales, es que cuando uno habla la Lashon Hara, está descontextualizando la información del todo. Quiere decir, cuando una persona va a un lugar, vas a una boda, vives todo, la jupe, la de esta, la cena, la música, todo, y tú hablas de un informe de la boda, tú tienes que, si tú no quieres adentrarte en la Lashon Hara, lo que tú tienes que es describir el todo. Pero ¿qué tal la persona que lo único que dice es, ay, estuvo horrible el vestido de la majetén este? Entonces ya agarró un pedazo y de ese pedazo hizo todo. O de repente de un detalle que vio esa persona, que el baño no estaba limpio, o que la música estaba muy fuerte porque estaba sentada junto a él, descontextualiza y saca un pedazo, fragmenta la información. Y aparentemente este estilo de fijarse en subjetividades y agarrar al todo y fragmentarlo y agarrar un pedazo para descontextualizarlo, es una forma para destruir la unidad y la perfección, y por lo tanto es la forma perfecta en la que el mal entra en el todo, lo vuelve vulnerable. Es como encontrar lo que está jodido y agarrarse de lo jodido para meter ahí, y cuando encuentras cómo meterte ahí, truenas todo el sistema. Entonces, lo que tenemos que entender es que el problema más severo que ha tenido la humanidad y por donde entró el mal a la humanidad está arquetípicamente puesto por la serpiente, por la Nahash. Y la Nahash es la primera en hablar la Lashon Hara. Y cuando vemos lo que le dijo la Nahash a Java, es increíble, pero la Nahash no dijo ninguna mentira, sino que ella encontró cómo meterse y cómo descontextualizar las cosas y cómo una vez que descontextualizas te puedes meter y manipular y hacer daño. Y es una realidad, no me quiero meter tanto a la parashá de la serpiente, lo que le dijo a Java, cómo habló, cómo preguntó. En otra ocasión tendremos la oportunidad de hacerlo, pero el punto es que ella, que era la más arum, que era la más astuta, era la más picuda de todos los animales, supo cómo meterse para desgajar y para provocar que Java comiera del árbol del Etzadat, Tovberá, en vez de comer del Etzahaim. Y uno era quedarse para siempre pegado a Hashem y conectarse, y el otro era cómo descontextualizar y cómo zafarse y desgajarse del sistema, que es exactamente lo que nosotros vivimos. Nosotros no vivimos en la realidad edénica, tuvimos que salir de la realidad edénica, lo que significa que tuvimos que llegar a un lugar que desgraciadamente en el mundo que vivimos, que es el Olam Asiá, que no es el Olam Yetzirah del Edén, es un mundo donde las cosas se materializan y el bien se tiene que materializar, quiere decir el bien para hacer bien tiene que tomar acción, y desgraciadamente también es el lugar donde el mal se materializa. Por lo tanto, vivimos en la dimensión en donde el mal y el bien están en perfecta armonía. Y al estar en esa perfecta armonía y estar en un 50-50, es tan fácil caer en este mundo y regarla. Este es un mini video, nada más porque me pareció como interesante basarme en este concepto. En general, el pueblo de Israel tiene una misión como pueblo, y la misión principal que tiene el pueblo de Israel es mostrar la unicidad de Dios. Y es el monoteísmo puro desarrollado por Abraham Avinu, es un concepto de que la única cosa, como dijo el Rambam, que podemos decir positiva de Dios es que es uno, Hashem Echad. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Por lo tanto, hay de dos sopas, o es Hashem Echad o no es Hashem Echad. Por lo tanto, la lucha final que va a haber siempre entre el bien y el mal es que el bien va hacia la unidad y el mal va hacia la fragmentación. Y por lo tanto, la serpiente, Sanahash, Amalek, estas figuras que se vuelven arquetípicas, Samael, Satán, Azazel,
el Malajamabe, toda esta porquería que es parte de nuestra realidad, surge y el mecanismo principal mediante el cual actúa y tiene éxito es mediante la fragmentación. Entonces les quiero poner este mini video, nada más para que vean físicamente qué es unidad y qué es fragmentación. Eso es, no es más que eso. Pero es para entender que estamos todo el tiempo expuestos ideológicamente a tratar de generar estructuras, que las cosas tienen sentido, que hay un orden, que hay una finalidad en la vida de las personas, que hay una finalidad, hay un ticún para este mundo, hay una forma de conectarse con ese todo. Y por otro lado está el otro lado donde dicen no hay sentido, todo es un desmadre, acá hay puro caos. Entonces uno habla de ticún, habla de orden, habla de estructura y el otro habla de fragmentación, habla de desgarramiento, etcétera, y de descontextualización. Por lo tanto, estas son las dos fuerzas principales que tientan al hombre, llamadas el Yetzer Tov y el Yetzer Hara. Y estas son las dos fuerzas que van a manejar y que van a hacer posible que la persona se defina para un lado o se defina para el otro lado. No hay intermedios, no hay bueno, estoy entre este y este. O es esto, y Dios es Ejad, Ushemo Ejad, y yo soy parte de esa, y quiero esa relación, o la otra opción es, el mundo no tiene unidad, las cosas suceden aleatoriamente, hay caos, hay entropía, etcétera, etcétera. Y son dos versiones completamente distintas, y ahí está toda la lucha de toda la humanidad y del ticún del hombre. Me gustó esta foto, nada más para complementar la clase pasada que hablé de idolatría, que el que no la haya visto se la puedo compartir. Ok, acá se va a tornar esta clase en algo que es muy interesante. La realidad es que nosotros tenemos todo este concepto de que Dios tiene muchos nombres. Inclusive en las clases de Kabbalah hay todo un apartado que se llama Aprende los 72 nombres de Dios, y cuando estudias el Anabejoach son los 42 nombres de Dios, y de repente abres la Torá y el Dios aparece como Elohim, y aparece como el tetragramatón que es Yud Kei Vav Kei, y aparece como el Shin Dalet Yud, y aparece con este nombre, y aparece con Adoshem. Quiere decir, nosotros tenemos como una enorme cantidad de nombres relacionados con Dios. Y esto es una situación que sucede no porque Dios tenga muchos nombres, sino sucede porque nosotros somos seres fragmentados. Es como una persona que se pone unos lentes oscuros, va a ver todo oscuro, pero no es que está oscuro afuera. Quiere decir, lo que podríamos decir de Hashem, y dijimos otra vez, y lo podemos repetir, que dice el Rambam, claramente es que Hashem es Ejad. Ejad significa es uno. Por lo tanto, toda esta tendencia que tenemos actualmente de decir, no es que Dios tiene 72 nombres, no es que el nombre de Dios de 70 letras, no es que el nombre de Dios de 4 letras y el de 6 letras, y este nombre y el otro nombre, no es una cuestión en Dios, es una cuestión completamente en nuestra forma fragmentada de ver el mundo. Y estamos fragmentados porque Adam Arishon, en alguna clase mencionamos, que Adam Arishon, cuando comió del Etzadat, se desgajó del sistema, y a partir de ese desgajamiento, Adam, esa figura arquetípica de Adam y Java, se empieza a fragmentar. La primera fragmentación que dice la Kabbalah es de 288 fragmentos, que es la palabra Merajefet, y a partir de ahí se fragmenta, se fragmenta, se fragmenta. Por lo tanto, nosotros en esta realidad somos células de Adam, somos fragmentos de Adam.
Por lo tanto, como nuestra naturaleza es fragmentada, nuestro entendimiento de Hashem es fragmentado. Pero el problema no está en él, el problema está en nosotros. Y por lo tanto, pues tú eres una persona que vives y ves una faceta de Dios. Entonces, cuando ves esa faceta, tú le pones nombre. Por ejemplo, la perfecta tema que voy a tratar el día de hoy es entre los dos nombres más comunes en toda la Torah de Dios, que es Elohim y es Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Es muy interesante, pero a pesar de que desde Breshit todo Breshit empieza con la palabra Elohim, dice Breshit bara Elohim et hashamayim betaretz, y todo el primer pasuk de 32 psukim de la Torah nada más habla de Dios como Elohim. Este nombre, de repente, después de 32 psukim en Breshit, aparece acompañado Hashem Elohim, Yud-Kei Vav-Kei Elohim. Y esto es muy interesante, lo vamos a ver para Rosh Hashanah, vamos a ver la diferencia entre este nombre y este nombre energéticamente. Pero lo que sí sabemos es que a partir de que Moshe Rabbeinu vio la zarza ardiente, Dios se presentó a Moshe y a partir de Moshe al pueblo de Israel y dijo, yo soy el que soy. Soy el que fue, el que es, el que será, que es la permutación de todas las formas del verbo ser. Por lo tanto, dice, hasta este momento todos los anteriores, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, no conocieron esta faceta que tú, a partir de ti, van a conocer tú y el pueblo de Israel, que es Yud-Kei Vav-Kei. Y esto no quiere decir que en la Torah no aparecen estos nombres antes, simplemente la definición de lo que es Yud-Kei Vav-Kei es muy distinta que la definición de lo que es Elohim. Y esto es una cosa que he trabajado yo mucho en mis clases, es algo que lo trabajé mucho cuando hablé del Maral de Praga y cuando hablé de ciertas Gemarot que hablan de la diferencia, pero a simple vista, quiero que entiendan una cosa, el nombre Elohim es un nombre que está dado en plural. Y el nombre Elohim denota al Dios de la creación y más bien al Dios que se manifiesta a través de la creación exclusivamente. Inclusive en la Torah, cuando nos habla de no tengan otros dioses, dice que no tengan Elohim Ajerim, porque Elohim denota el concepto de las fuerzas de la naturaleza. Y por lo tanto, no es lo mismo la contextualización de creer en Elohim. La palabra Elohim tiene la misma gematria, que es la 86, que es la palabra Hateva. Y la palabra Hateva significa la naturaleza. Por lo tanto, es el Dios impersonal que maneja el mundo y que maneja los tsunamis, los temblores, que un lugar de pronto se secó mucho Australia y se quemaron se quemaron las selvas. Quiere decir, no nada más lo malo, también cosas tan normales como la gravedad, que sale el sol a cierta hora, que se mete el sol. El concepto único de Elohim es completamente Midat Adin. Midat Adin es Geburah y Geburah es la ley. Entonces es como la persona es, en términos de Elohim, un ser más de la naturaleza, sujeto a las leyes de la naturaleza, a las estadísticas, a las fuerzas de los planetas, a las fuerzas energéticas, y that's it. En general, toda la humanidad cree en Elohim. En términos muy generales, hay un Rav, que se llama Rav Spiro, de Isha Torah, es un historiador, y él hizo una encuesta entre más de 25,000 personas, y la mayor parte de la gente en todo el mundo, no importa dónde vayas y qué cultura, creen en algo llamado Elohim, lo que es la definición de Elohim, que es este concepto de el Dios de las fuerzas, que de repente la lluvia y la naturaleza y que suceden las cosas porque suceden. Pero en términos muy generales, nuestra relación como Yehudim, a partir de Moshe Rabbeinu y a partir de que salimos de Mitzrayim y recibimos la Torah y todo este tema, el pueblo de Israel descubre otra faceta de Dios, que es el Yud-Kei Vav-Kei.
Y básicamente lo que yo quiero explicar es que nosotros cuando llega, por ejemplo, Yom Kippur, no sé si se han dado cuenta que decimos Hashem o Elohim. Nosotros no llamamos Hashem de una manera y Elohim, sino decimos, para nosotros el Yud-Kei Vav-Kei es Elohim. Es parte de lo mismo. Pero hay culturas donde no entienden qué es Yud-Kei Vav-Kei, sino nada más entienden Dios como creador y casi como un poco lo hizo Einstein, el Dios que crea y abandona su mundo. Y un Dios que crea y abandona su mundo es que tú estás en este mundo viviendo la realidad que viven los animales, que viven las plantas, que viven los climas, los ecosistemas, los meteoritos. No hay una Ashgaha Pratit, no hay un involucramiento completo de Dios en la creación, sino que Él creó y abandonó. Y nosotros, el pueblo de Israel, cree en un Dios que es el creador, pero también es el Dios que te sacó de Egipto. Y el concepto de que un Dios te sacó de Egipto, que Hashem te sacó de Egipto, quiere decir que Hashem se involucra con la creación, no la abandonó. Y es toda la diferencia, créanme. Es muy diferente pensar que Dios te creó y va, a ver, ahí te vemos, ahí te va. Y otro es el Dios que tiene que ver con todo y que le puedo pedir que mi mamá esté bien y que le puedo pedir que me vaya bien económicamente y que me cure de algo y que me traiga un shidduch para mis hijas. Quiere decir, es muy diferente un Dios impersonal que un Dios personal. Y el nombre de Yud-Kei Vav-Kei es el nombre con el cual el pueblo de Israel reconoce a Dios y su involucramiento en el mundo y es la unidad perfecta y es el Brit. En términos muy generales, el árbol de la vida, que es como un sistema didáctico para entender cómo baja la energía divina y que comparte la humanidad con Dios, en ese sentido de que tenemos imagen y semejanza divina, sabemos que el nombre de Dios está impreso en el árbol de la vida de la siguiente manera. Jochma es Yud, Binah es Hei, las 6 sefirot que hay desde Gesed hasta Yesod es Vav, y la última sefirá es Hei. Por lo tanto, parte de lo que es la energía, cómo baja este mundo, que Yud es masculina, Hei es femenina, Vav es masculina y Hei es femenina, es como un sistema, una interfaz que nos permite, por un lado, al ser humano comunicarse y por otro lado, a Dios comunicarse a través de las mismas fuerzas energéticas. El árbol de la vida, visto desde este punto de vista, dice el Arizal, es un sistema de transmisión de energía. Y por lo tanto, Dios lo tiene y como el único ser de toda la creación que tiene Tzelemidmut de Dios, que es el hombre también lo tiene. Por lo tanto, se convierte en la interfaz cómo tú te comunicas y cómo Dios se comunica contigo. Por lo tanto, a pesar de que nosotros vivimos en el Olam de Malhut, que es el mundo físico, que es la parte más baja, la realidad es que tenemos la posibilidad de elevar y de conectar y de elevar la energía. Quiero explicarles aquí un concepto filosófico que a lo mejor les parece raro, pero cuando hemos estudiado el mal, y hemos estudiado el mal radical que es Amalek, Amalek en general no es que no cree en Dios, lo que no cree es que el hombre pueda tener contacto con Dios y no pueda tener una relación el hombre con Dios. Por lo tanto, dicen, el mundo es del hombre, los cielos son de Dios, entonces no hay unión entre arriba y abajo. Por lo tanto, el hombre crea sus leyes y el mundo se crea y se maneja por las leyes del hombre y Dios no tiene nada que decirle al hombre cómo portarse y qué hacer, porque no puede ser que ese ser que creó todo quiera tener una relación con un ser como el ser humano. Por lo tanto, hay un concepto filosófico muy importante que está manejado por muchos jajamim. Lo he estudiado desde el Gaón de Vilna y lo he estudiado con el Maral de Praga y lo he estudiado con Rav Matis Weinberg, lo he estudiado con todos los jajamim que yo he estudiado, que realmente el problema que representa Amalek para el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel, a través de las acciones, a través de imitar a Dios, a través de ser bueno y compartido y amable y generoso y verdadero, etcétera, etcétera, quiere unificar el nombre de Dios
Y lo que quiere hacer Amalek es desunificar el nombre de Dios. Por lo tanto, toda la labor de cuidar las mitzvot, toda la labor de recibir la Torah, toda la labor de hacer la voluntad de Hashem en nuestra cotidianidad, ya sea comiendo, ya sea haciendo el bien, ya sea siendo correctos con la gente, ayudando a la gente, siendo empáticos, etcétera, etcétera. Todo ese sistema es cómo yo me conecto a este sistema y conecto el Yud-Kei con el Vav-Kei. En términos muy generales, la parte Yud-Kei es la parte trascendente y eterna de Dios, y la parte Vav-Kei es la parte de la creación. Por lo tanto, este mundo, para que se complete y para que llegue Yemei Meshiach y para que este mundo esté como debe de estar, tiene que haber una compenetración del Yud-Kei con el Vav-Kei para el hombre. Y lo que quiere Amalek es disgregar el nombre de Dios y decir Yud-Kei es una cosa y Vav-Kei es otra cosa. Entonces, la verdadera lucha entre el bien y el mal, en términos muy cabalísticos y en términos muy generales, se reduce a esto. A que Israel intenta unificar el nombre de Dios. No sé si ustedes vean cualquier sidur que tengan a la mano. Hay muchísimas mitzvot que antes de decir la mitzvah dicen Beshem, Kuchá, Berihu, Beshinatea. Es una fórmula de decir unificaremos el nombre de Dios a través de esta mitzvah. ¿Y cómo unificamos? Por un proceso típico llamado imitar a Dios. Así como Hashem es Hanun, yo voy a ser Hanun. Así como Hashem es Rahum, yo voy a ser Rahum. Así como Dios es verdadero, yo voy a ser verdadero. Así como Dios es tolerante, yo voy a ser tolerante. Quiere decir, en el término espiritual, tú te unificas a algo pareciéndote a eso. Y en cambio, Amalek dice, no puede haber unificación. Dios creó y se largó y no tiene nada que ver con el hombre. Aquí la ley es la ley del hombre. Y el símbolo que pelea Amalek siempre es el Brit, porque el Brit significa el contrato unificador entre Dios y el hombre, y ellos dicen no hay esa unificación. Entonces, aunque el Brit tiene que ver con la sexualidad particularmente, el Brit tiene que ver con una relación. Y ellos dicen no hay relación, no hay Brit. Por eso siempre Hitler, los alemanes, Amalek mismo estaban en contra del Brit Milá. Ok. Tengo algo acá muy importante que decir en términos muy generales. Esta clase es demasiado ambiciosa, pero créanme que es muy fascinante. Nosotros sabemos que las mitzvot es como las formas mediante las cuales Dios quiere que tú hagas para conectarte o te abstengas para no tener un problema energético de conexión. Por lo tanto, en términos muy generales, todas las mitzvot que se desprenden de la Torá, sabemos que son 613 mitzvot, más 7 mitzvot de Rabanán. Ni me quiero meter en el término numérico de qué significa esto. Simplemente tenemos dentro de todas las mitzvot, de las 613 mitzvot, tenemos una categoría que es las tasé, las que hagas, y otras que es lo tasé, que te abstengas. En términos muy generales, las tasé son aquellas cosas que tienes que hacer para parecerte a Dios y para unificarte con Él y para estar en esa línea energética. Y las negativas, las de no hacer, son energías que quieres evitar para que no te desconecten de esa forma de conexión. Y tenemos que son dentro de las positivas, hay 248 positivas y tenemos 365 negativas. ¿Ok? Es muy interesante porque en un lugar en la Gemara, y se habla mucho de esto en Kabbalah, el 248, que son las positivas, dicen que una persona se compone físicamente y tiene su fisicalidad ligada a una espiritualidad en base a órganos y en base a tendones, nervios o venas y arterias. Entonces, los órganos que componen al hombre, según la Torá, son 248 partes.
Y la palabra, el número 248, que son las 248 positivas, tiene la misma gematria de la palabra helkik, que significa un helek, un pedacito, una partícula. También es Abraham, una vez que le ponen la hey, que era Abraham y se volvió Abraham, que también es 248, que es también la palabra Behibaram, que creó, y que significa también la misma gematria que Betzelem Elohim, que Betzelem Hashem Elohim, y también tiene la misma gematria Betzelem Elohim en general. Esto es nada más una revisión para que entendamos que una persona, a través de las cosas positivas, se compone y se vuelve un Tselem Elohim. Quiere decir, cuando una persona es un transgresor, una persona mata, engaña, roba, defrauda, esa persona no tiene Tselem Itmut de Dios. Perdió su Tselem Itmut de Dios. Quiere decir que no es for granted que tú tienes la imagen y semejanza divina. Para lograr imagen y semejanza divina, tienes que tener cierta gradiente energético. Y ese gradiente energético se logra a través de las mitzvot positivas, de las mitzvot AC. Pero en cambio, las 365 mitzvot lot AC, las prohibiciones, son lo que se llaman los nervios, los vasos, los tendones. Y son prohibiciones. Por lo tanto, es muy curioso que son relacionadas íntimamente a los días del calendario solar. Nosotros sabemos que el calendario judío es un calendario mixto, pero es principalmente lunar con adaptación solar. Pero es principalmente lunar. Cada mes es un Rosh Hodesh, y la luna nueva, y la luna menguante, y la luna llena, etc. Entonces quiero, a partir de este momento, les voy a contar lo que dice el Zohar en Parashá Vayishlach, que es la Parashá donde hay el encuentro de Jacob con Esav. Y les voy a explicar cuál es el flujo para entender esto. Es que en términos generales, Jacob y Esav en general son dos arquetipos muy importantes en la Torá. Y digo que son arquetipos porque trascienden su figura como hermanos o como los hijos de Yitzhak con Rivka y se convierten en los padres de dos culturas completamente diferentes y de dos tendencias completamente diferentes. Y el Zohar estudia lo mismo que estudia la Parashá, pero lo estudia a un nivel mucho más metafísico y lo estudia a un nivel mucho más energético. Entonces, Jacob se convierte en la energía del bien, del Yetzer Hatov, el que se quiere unificar a Dios, y Esav se considera la energía del mal, y esa energía se considera la energía que se define por otras cosas que no son ese Tselem Itmut de Dios y la espiritualidad. Por lo tanto, el Zohar dice que los 365 días se atribuyen al calendario solar, que es el calendario típico de Esav. Y en cambio, Jacob es conocido en muchos aspectos como el calendario lunar, y los que estudiaron conmigo la luna disminuida saben que estudiamos a Jacob como Jacob Catán, como la luna. Muy interesante, pero bueno. Entonces, acá viene algo súper, súper interesante. Por un lado, es que se me metió algo en la pantalla que no quiero. Ya. Por un lado, el arquetipo de Jacob es del Yetzer Hatov, que es el que desea conexión. Y lo interesante de Jacob, para llamarlo arquetipo, una figura arquetípica, es muy interesante ver las palabras que usa la Torá para hablar de Jacob. Jacob, desde que nació, es conocido como Ish Tam, Yoshev Oalim. La palabra Tam significa simple, pero Tam en hebreo significa completo. Inclusive, la palabra Tam es más grande que Tamim, que haz de cuenta, Noach dice, Noach Ish Tzadik, Tamim Ayabe Dorotav. Tamim es que es medio completo. Y ahorita les voy a decir en qué sentido es medio completo Noach.
y por qué a Yaakov Ishtam y es completamente completo. De primera instancia, quiero sensibilizarlas que Yaakov es la midá de Tiferet. Y Tiferet es exactamente la sinergia y la integración perfecta de los dos patriarcas previos, de Abraham, por un lado, que Abraham es Gesed, y de Yitzhak, por el otro lado, que es Din. Es como, es un sistema como hegeliano, en donde tienes la tesis, la antítesis y la síntesis. Y Yaakov es la síntesis y es el balance del Zeide, Abraham, y del papá, Yitzhak. Y siempre lo que está en los extremos del árbol de la vida pueden tener clipot, pero en el centro, por ser balanceado, no tienen clipa. Les voy a enseñar en la imagen para que entiendan qué estamos hablando. Gesed es Abraham. Yitzhak es Din. Gesed es positivo, Din es negativo. No de mal, sino del tipo de energía. Y en cambio, Yaakov, que está al centro, se considera Tiferet. Y es el perfecto balance, y es una nueva cosa que se genera entre esto y esto. Es como en un foco que tienes los dos polos, y de pronto, ¿por dónde pasa la luz? Pues por la parte del filamento del medio. Entonces, realmente lo que estamos tratando de explicar es que la luz de Hashem no pasa ni por acá, ni pasa por acá, porque todo lo que es lateral se puede perder, se puede tener en exceso o en ausencia, pero en cambio el balance es el balance. Entonces por eso tenemos acá a Jacob como Tiferet, a Yosef como Yesod y a David como Malhut, que es la línea del medio. Por lo tanto, en términos muy generales, Jacob es el arquetipo del Yetzer HaTov. ¿Y qué es el Yetzer HaTov? En términos muy generales, es tu deseo de conectarte con Akadosh Baruj Hu. Es el deseo de mantener un balance. Obviamente, acuérdense que para mantener el balance, nunca logras el balance. Ni lo logras en el cuerpo, ni lo logras en la energía, ni en la temperatura. Siempre es un mover. Por eso es difícil. La vida de Jacob es una vida de tribulaciones. Pero básicamente lo que intenta es todo el tiempo compenetrar el Gesed con el Din y el generar un concepto. Y eso es lo que el Zohar le llama Tam. Y Tam es que se mantiene en un sentido de equilibrio, y ese equilibrio y esa armonía permite que esté constantemente en un concepto de lo que es Adam y de lo que es el Tselem Mitmut de Dios y en la conexión divina. En cambio, Isaf en la Torah no está tan mal visto como lo está visto por los Jajamim. Entonces, no voy a hablar ni bien ni mal de Isaf, simplemente la Torah. Desde que nace Isaf es descrito como una persona ya lista, extrovertida, lista para el mundo externo, y se desarrolla como un cazador. El cazador, pues tú lo puedes ver como una figura muy, muy normal en la antigüedad, pero un cazador es una persona que va a agarrar lo que necesita del mundo y se lo trae a él. No dicen que es un granjero, no dicen que es una persona que tenía tierras y que tenía ganado y los criaba. Un cazador es alguien que va a agarrar lo que necesita. Y por lo tanto vemos a través de la historia de la Torá que él es francamente una persona enfocado en el materialismo, con una mente muy concreta, nada de ideas abstractas como las que manejaba Jacob, sino él quería mujeres, iba y las agarraba. Y quería riqueza y iba. Y quería esto y lo agarraba. Y quería un animal y lo cazaba. Era una persona materialista. Y es una persona que demostró su materialismo muy claro cuando fue lo de la sopa de lentejas, que Jacob le dice, yo te doy la sopa de lentejas, pero véndeme tu bejorá. Y la bejorá es la primogenitura, y lo que hacía el bejor era el trabajo espiritual. Era el que rezaba, prendía velas, el que hacía el yortzeit y el que preparaba y el que atendía la parte interna. Y él dijo, adelante, quédatela por la sopa de lentejas porque prefiero algo tangible que algo espiritualmente improbable. No voy a hablar tanto de este tema, pero se ve evidentemente que describen a Jacob
como un Ishtam Yoshevo Alim, un intelectual sentado en la casa, preparando su sopita, leyendo, viendo cómo servir a Dios, y al otro como un tipo práctico, pragmático, que se va afuera y que lo que quiere se lo procura. Por lo tanto, es muy interesante que en términos generales, nuestra Neshama quiere conectarse y nuestro cuerpo le da hueva conectarse, nuestro cuerpo le da flojera conectarse, y lo que quiere el cuerpo es satisfacción, tener hijos, tener mujeres, tener riqueza, tener casas lindas, tener buena ropa. Quiere decir, se desarrollan dos tipos de cultura muy diferente y se considera que Isaf es el arquetipo del Yetzer Hará y por lo tanto uno quiere conectarse con la luz y el otro, al no estar conectado con la luz, pues obviamente careces de luz. Y el cuerpo es luz, pero es materializada esa luz y es una luz completamente espesa. Y la diferencia es que uno está luchando para elevarse y el otro está luchando para tener una vida concreta, física. Bueno, ahora les voy a decir lo que dice esta parashá y por qué tiene que ver con Tisha B'Av. Porque ahorita pues como que estábamos hablando de Tisha B'Av y llegamos acá. Y lo que básicamente dice en la parashá es que cada uno de los mitzvot lotase, de las prohibiciones, están relacionadas a Isaf, están relacionadas a la desconexión y a la obscuridad. Y sabemos que cada mitzvah tiene un equivalente a una parte del cuerpo. Y lo más increíble de todo es que la mitzvah relacionada con cada día del año, ya de cuenta, cada día del año, la que no es, te conecta con la energía de ese día. Y es increíble lo que les voy a decir, pero la mitzvah que conecta, que está correspondiente a Tisha B'Av, al 9 de Av, de las 365 del no hacer, es la del nervio ciático, la del Gida Nashe. Y por eso es tan importante hablar de este encuentro para hablar de Tisha B'Av. Lo que esto significa es que cuando Jacob estuvo con Labán, estuvo primero 7 años para casarse con Rachel y le metieron a Lea. Y luego volvió a trabajar otros 7 años para casarse con Rachel. Quiere decir que trabajó por Rachel 14 años y por Lea nunca trabajó porque a Lea se la metieron ahí. Y todavía se quedó otros 7 años más para un total de 22 años que estuvo Jacob trabajando para Labán. Cuando Jacob logra hacerse de un capital y nació Yosef, que es el 11º hijo, se sintió fuerte y dijo, tengo que regresar a la tierra de Canaán. Y la primera cosa que sucede, que es precisamente esta parashá, de la parashá Vayishlach, es que Jacob, busca un encuentro con Isaf. Porque Isaf, la última vez que lo vio, lo quería matar por haberle quitado la braja, no la bejorá, la bendición. Hay una escena que es de las escenas más raras de toda la Torá, y esta escena es la que dice el Zohar, que es Tisha B'Av. Esta escena. Antes de que se encuentre Jacob con Isaf, Jacob agarra el campamento y divide el campamento. Primero van los hijos de la Shifjot con la Shifjot, después vienen los hijos de Lea y al final viene Rachel con Yosef, y se para y le manda al hermano regalos por si está enojado, para que lo perdone. Como que este encuentro es inevitable y dice, de una vez por todas tengo que tener este encuentro y que sea lo que sea. Antes de tener el encuentro físico que van a tener Jacob y Isaf, hay una escena muy rara en la Torá que cuentan que Jacob pasó a todo el campamento de su gente por el río Yabok, que es muy interesante el nombre Yabok, suena como Jacob, Yabok, que supuestamente es el Jordán,
Y una vez que los pasó al otro lado del Jordán para encontrarse con el hermano, etcétera, al día siguiente, Jacob se acuerda de que dejó del otro lado del Yabok un par de utensilios que lo llama Pajim Tanim y se atreve a ir en la noche solo a buscar estos utensilios. Entonces deja a la gente campamento completo de un lado y él se regresa solo por esos utensilios y cuando va de regreso por sus utensilios se encuentra con un hombre que lo llaman un Ish, no sabemos quién es ese Ish, y ese Ish de repente le hace problemas y se empiezan a pelear. Y es muy interesante este encuentro porque es como, ¿quién es este Ish? ¿De dónde salió? ¿Por qué Jacob fue tan tonto o tan mal que se fue solo? ¿Por qué se arriesgó a ir de noche a buscar algo que aparentemente no es importante? Es como si les digo, voy a irme ahorita acá por un Tupperware y ustedes me dicen, no vayas, hay pandemia, no salgas, ¿para qué te expones? Entonces aparentemente está fuera de lugar, que se va solo, que se va en la noche, que se encuentra con este hombre extraño y empiezan a pelear y pelean toda la noche y están toda la noche peleando. Entonces es muy interesante. De entrada, Rashi dice que ese hombre extraño era el ángel de Isaf y que antes de tener un encuentro desde el punto de vista físico, Jacob tuvo un encuentro espiritual con Isaf, donde lo espiritual iba a determinar la parte material, no al revés. Y dicen así, la noche, pelean toda la noche. Cuando hablan de Jacob, curiosamente, ese encuentro es muy raro, pero dice Vayabek, que también suena como Vayabek, suena como Yabok y suena como Jacob. Y la palabra de Vayabek es que ese encuentro generó polvo, levantó mucho polvo. Entonces, el Zohar dice así, el abac, el polvo, es estéril porque no produce frutos y ese es Isaf y ese es el mal. Y a Jacob lo llama Adam, que viene de Adamá, que la Adamá es fértil y produce frutos. Pelean durante toda la noche. La noche, en términos metafísicos, significa un área compleja, un área difícil, que los jajamim dictaminan que es el exilio. Y sabemos que en esa pelea están peleando toda la noche y cuando va a amanecer, Jacob es victorioso sobre el ángel no logra matarlo, el ángel no logra ganar y cuando llega la Lota Shahar, que es el amanecer, este ángel, este Israel le dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, tu nombre, ¿cómo es tu nombre? Imagínate, te peleas toda la noche con alguien y no sabes su nombre, es un encuentro de locos. Le dice, Jacob, y dice, no, ya no vas a ser Jacob, vas a ser Israel. Y ahorita vamos a ver por qué le pone Israel. Y antes de que pueda zafarse este hombre y le dice, ya me tengo que ir, le dice, lo toca en la cadera y al tocarle la cadera, le disloca la cadera y le toca el nervio ciático, que es el nervio más grande de todo el cuerpo, que es el Guida Naché. Y en ese momento le dice, tu nombre ya no será Jacob, tu nombre será Israel, porque luchaste con personas y luchaste con Elohim y fuiste victorioso. Y ahorita vamos a ver este nombre. Y es muy interesante porque en ese momento dice que el victorioso fue Jacob, pero este hombre extraño o esta presencia extraña logró hacerle un daño en la cadera, dislocándole la cadera y creándole una cojera que le duró toda la vida. Nunca se curó Jacob de esto. Y le dislocó la cadera y le afectó y le dio ciática. Y en ese momento dice, y por eso los Yehudim, y por eso los descendientes de Jacob, que todavía no han recibido la Torá, no pueden comer el Guida Naché, y por eso no pueden comer el Guida Naché, y lo dan como una
mitzvah, como a Jacob, como a Abraham le dieron el Brit Milá, Jacob le dan que a partir de ese momento, y te dicen, y por este problema que le causó el daño, el ángel a Jacob, sus descendientes de Jacob no pueden comer del Gidanashé de a partir de ahora en adelante. Y es increíble, pero lo que estoy tratando de explicarles es que ese Gidanashé, un segundito, es que se me abrió algo acá, ya. Ese Gidanashé es el nervio ciático, y ese Gidanashé, dice el Zohar, que es el 9 de Av. Quiere decir, el ángel o esa presencia trató de matar o de pegarle o de hacerle daño a Jacob. Y como Jacob fue una persona que estuvo con Labán y dice, Belabán Garti, Betariag mitzvot, y cuidé las Tariag mitzvot, cuidé todas las mitzvot, quiere decir que él estaba entero. Él estaba en un estado de shleimut, estaba en un estado de perfección, porque una persona que cuida las mitzvot logra perfección en su cuerpo y perfección espiritual. Entonces el ángel está peleando y está buscando una vulnerabilidad, como un poco la serpiente, un poco esta descontextualización. Está buscando de dónde agarrarse para darle en la torre a Jacob. Y le trató de hacer en el cuello y no pudo, y le trató en el hombro y no pudo, y le trató acá y no pudo, y le trató allá y no pudo. Y entonces intentó de tocar cada punto de su cuerpo para encontrar una vulnerabilidad. Y como Jacob había hecho las 248 mitzvot, tasé, las de hacer, en ni idea, porque no había todavía Torah, pero aparentemente él hizo todo bien. Entonces no encontraba cómo vencerlo hasta que encontró una vulnerabilidad en esa área particular. Y cuando encontró una vulnerabilidad, se agarró de ahí y ahí es donde le dio en la torre. Entonces ahorita vamos a hablar que esa vulnerabilidad está relacionada de las 365 lotas C con el día del 9 de Av, con Tisha B'Av. Quiere decir, si pudiéramos hacer un mapa de una persona con todas las mitzvot lotas C y poner qué es cada uno de los miembros afectados, esto es muy interesante porque puede ser muy interesante para que nosotros entendamos. En esta clase está mi amiga Anita Arié, que ella me prestó un libro que dice que cuando una persona se enferma de esto, te trae un recargo en otra cosa a nivel emocional. Hay muchas veces que dicen que el nervio ciático es responsabilidad, que cuando una persona tiene mucha responsabilidad se enferma del nervio ciático. Quiere decir, la expresión de las enfermedades y de los problemas físicos tienen un origen espiritual en las acciones o en las no acciones de las personas. Básicamente, quiero compartir con ustedes lo que quiero compartir con ustedes es este tema de esta última cosa, que a partir de este momento en la Torah dice que este es el motivo que los descendientes de Jacob no comerán de nervio ciático de ningún animal. Quiere decir, todo lo que es el filete, la parte baja del animal, el sirloin steak. Por eso la carne kosher no es tan buena, porque parte del problema es que la mejor parte del animal siempre es la parte de la pierna. Y entonces, pues, como no se puede comer ese nervio y es un nervio muy largo, es muy difícil que puedas conseguir un carnicero que sepa quitar ese nervio porque tendría que ser casi un neurocirujano. Entonces, por eso, en Nueva York, donde te venden filet mignon, pues te dejan ir en el kilo en no sé cuánto porque te requieres de un cirujano para poder comer esa parte del animal y poderlo quitar. Entonces, lo que quiero ahorita explicar es que el Gidanashé significa el punto vulnerable y débil del pueblo de Israel. Entonces, vamos a entender qué es el Gidanashé. Si ustedes ven el nervio ciático comienza en la espina, en la columna vertebral, y es el nervio más largo que sale y baja por la pierna hasta los pies. En Kabbalah, esto significa la unión entre lo que es las emociones,
con lo que es lo pragmático. Entonces, por lo tanto, quiere decir que la vulnerabilidad es muy interesante. ¿Qué significa? ¿Cuál es el punto más vulnerable del pueblo de Israel? Entonces, aparentemente, es la unión que hay entre Yesod y Malhut. Se los voy a poner les voy a compartir una escena muy interesante. Vean. Tenemos Keter, Jochma, Binah. A estas midot se les llaman las intelectuales porque son cerebro derecho y cerebro izquierdo. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Luego tenemos Geset, Din, Tiferet, Netzach, Jod, Yesod y hasta abajo Malhut. Mano derecha, mano izquierda, corazón. Pierna derecha, pierna izquierda, genitales. Y Malhut son los pies. Por lo tanto, si el nervio va de la columna, que la columna es Baf, que son estas 6 midot, hacia la séptima, que es Malhut, quiere decir que el daño es la unión que hay entre Yesod y Malhut. ¿Se entiende? Quiere decir, si el nervio ciático se comienza en esta parte, que es el tronco de la persona, acá es el cuello, el cerebro, el tronco de la persona, los pies. Si el daño en el ciático y la vulnerabilidad está acá, aquí, quiere decir que es la vulnerabilidad que tiene el pueblo de Israel y que sigue teniendo el pueblo de Israel, es la unión que hay entre Yesod y Malhut. Entonces ahorita les voy a explicar qué significa. La vulnerabilidad entre Yesod y Malhut tiene varias comentaristas. Esto no es una teoría, está muy visualizado por muchos comentaristas. Y es básicamente lo que significa, es una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que implementas y haces. Malhut, al ser los pies, es como las cosas se vuelven realidad en el mundo que vives y se materializan. Por lo tanto, esa incongruencia muchas veces entre la espiritualidad de los Yehudim y cómo se comportan, esa es la vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad que tiene alguien de mantenerse parado. Cuando una persona le afecta el nervio ciático, lo que le duele es que camina cojeando, porque la pierna derecha y la pierna izquierda son Netzach y Jod. Por lo tanto, es la dificultad que va a tener el pueblo de Israel de mantenerse parado. Por todas las problemas que le infligen. Y prácticamente los problemas que le infligen van a tener afección ahí, que van a ser su capacidad de sostenerse económicamente, la capacidad de ser autónomo, la capacidad de caminar sin ayuda. Vean qué difícil ha sido la historia del pueblo de Israel, sumamente difícil. Muchos jajamim dicen la incapacidad de las instituciones judías espirituales de sostenerse por sí solas. Siempre necesitan becas, siempre necesitan donativos. ¿Por qué no son como por qué las escuelas judías no son como las escuelas Goim, que son grandes negocios? Pónganse a pensar, ¿qué creen? ¿Que el americano no es un negociazo? Pero vean, las escuelas judías siempre tienen que buscar becas y acá. ¿Por qué? Porque hay una dificultad, porque tú quieres educar a todos. Entonces, por un lado, significa que hay una incongruencia entre lo que supuestamente tienes que hacer y lo que haces. Que eso es muy real. Porque ves a mucha gente y dices, ¿cómo es posible que esta persona que es religiosa o esta persona que es Shomer Mitzvot sea un chueco en los negocios? ¿Cómo puede ser que esta persona que supuestamente se da golpe de pecho es un tranza en estas cosas? Entonces, esa incongruencia, aparentemente hay ahí un punto vulnerable del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dicen con respecto a Jacob? Aparentemente Jacob cometió 2 errores que se le cobraron y lo afectaron. Un error es que cuando él estaba yendo camino con Labán,
él prometió cosas y él dijo, voy a hacer un altar, tan solo regrese, voy a hacer un altar en este lugar donde había tenido el sueño de la escalera y voy a edificar algo para Dios que lo llamó el Betel. Y la verdad es que cuando llegó a Canaán, no fue lo primero que hizo. Entonces, hay que entender que cuando una persona tiene este nivel de profecía y este nivel de entrega y dice una cosa, no es lo mismo que cuando yo digo una cosa, que yo no tengo ese nivel. Entonces, aparentemente, para el que prometió hacer algo, el no haberlo hecho instantáneamente, aparentemente está mal. Quiere decir, cuando una persona dice, quiero hacer una mitzvah y no la hago, o voy a dar un donativo y como que me tomo mi tiempo, aparentemente está infringiendo su deseo y su conexión, la está comprometiendo con su verdadera forma pragmática de ser, la está postergando. Esa es una disonancia. Y por otro lado, hay un tema muy interesante. Y el tema es que en la Torá está prohibido hacer las prácticas de arayot. Y arayot es relaciones prohibidas en la Torá. Y una de las relaciones que están más prohibidas en la Torá es que un hombre no se puede casar con dos mujeres que son hermanas cuando están vivas las dos. Está prohibido completamente. Entonces, es muy interesante porque la Torá no había sido revelada entonces, pero aparentemente cuando Jacob se fue allá y le dieron a Lea, y luego le dieron a Rachel, y luego le dieron a Bila, y luego le dieron a Zilpa, él en pocas palabras se acabó casando con hermanas. Y por eso es que cuando entra a la tierra de Israel, es cuando muere Rachel de 36 años. Y hay un tema muy importante del número 36, que ya no me va a dar tiempo de darles en esta clase, que tiene que ver la edad de Rachel, que era 36 años, que ella muere, aparentemente muere en cierta manera porque la tierra de Israel no puede tolerar que un hombre esté casada con dos mujeres simultáneamente, que son hermanas y que las dos están vivas. Por lo tanto, es otra vulnerabilidad. Quiere decir, Eisaf o ese ángel es conocido en el Zohar como Samael, el ángel de Eisaf. Así como el pueblo de Israel tiene un ángel llamado Mijael, que es el Malach Apotropos de Am Israel, el Malach de cada nación aboga por esa nación, y la nación de Eisaf tiene de su ángel protector a Samael, y es muy interesante ese encuentro, porque entonces este ángel salió Jacob victorioso, pero salió con una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad le afecta a Jacob y a todos sus descendientes para siempre. Hasta que, y la persona para no estar vulnerable, aparentemente tiene que cuidar de no comer del nervio ciático. Y sale en el Zohar que no comer del nervio ciático es no comer nada en el día de Tisha B'Av. Entonces, vean qué interesante. Cuando llega Tisha B'Av, es en pleno del verano, es un ayuno muy largo, muchas veces es más largo todavía que Yom Kippur. Bueno, lo sentimos más largo, o yo no sé. Tisha B'Av es un día que tenemos ciertas cosas que se implementan muy similares a Yom Kippur y otras no. Por ejemplo, en Yom Kippur, la persona se abstiene de cualquier placer físico, igual que en Tisha B'Av, pero en Yom Kippur la persona está constantemente rezando y está constantemente haciendo una bodá y tiene que cuidar como si fuese un Shabbat, es un Shabbat Shabbatón, la persona se restringe de no usar fuego y de no cocinar y de no escribir, lo mismo que Shabbat. Pero en cambio, en el 9 de Av se aplican todas las restricciones físicas, porque tomando en cuenta que es un día donde la fuerza del día la tiene Isaf y la tiene el ángel de Isaf, porque es el día que logra el energizarse cada día. Haz de cuenta, hay muchos años nuevos. El año nuevo judío del hombre es en Tishrei y el año nuevo judío de los animales es en ¿cómo se llama? En Elul. El de los árboles es en Tu Bishvat. Y aparentemente el año nuevo de Esav es el Tisha B'Av. Es cuando él se adquiere su renovación para otro año
para estar jodiendo. Entonces, es muy interesante la forma en que nosotros tenemos que estar en Tisha B'Av es no dándole energía a esa parte física, porque dijimos que claramente Esav es un ser que se distingue por su apego a lo físico y a lo material. Cuando se encuentra más tarde con Jacob, en ese encuentro, Jacob dice, Yeshli Kol, tengo todo, y Esav dice, Yeshli Raf, que es mucho. Entonces dicen los Jajamim, tener todo es estar satisfecho, y tener mucho es, tengo mucho, pero puedo tener más. Es como una persona insaciable. Entonces, lo que hacemos, el trabajo de Tisha B'Av, que está relacionado a no comer del nervio ciático, es de plano no comer y no hacer ninguna cosa que le dé energía a la parte física. Porque es un día donde nosotros tenemos la capacidad, a Israel, de quitarle, restarle energía a ese lado negativo de Isaf. Y por lo tanto, nos restringimos de las mismas cosas que nos restringimos en Yom Kippur. No comemos, no bebemos, no nos bañamos, no nos perfumamos, no tenemos relaciones sexuales y no usamos zapatos. En cambio, las otras cosas las puedes hacer, puedes hasta cocinar si quieres, puedes ir en el coche acá, puedes ir al súper. Y supuestamente el concepto es que ese día nos restringimos y nos sentamos bajos. Y el concepto de sentarte bajo es reprimir la fuerza que tiene, porque cuando estamos parados estamos más vulnerables a ser lastimados en el ciático. Entonces lo que hacemos es como minimizar, nos sentamos a nivel de piso, a nivel de, como en una shive, bajamos los colchones, nos sentamos más bajo, y supuestamente de esta manera le quitamos la energía a Esaf en ese día, que es el día en donde él saca la energía para todo el año. Hay algo muy interesante porque cuando este Isaf se encuentra ya físicamente, no es la presencia metafísica, sino físicamente se encuentra Isaf con Jacob, es muy interesante lo que sucede. Y lo que sucede es que Jacob se encuentra con Isaf y obviamente tú te esperas que va a ser un encuentro casi de esos encuentros de las cruzadas que se van a matar unos con los otros. Y no, al contrario, es un anticlímax de un encuentro. Hasta es poca cosa lo que entendemos que pasó ahí. Se ven, se abrazan, lloran. Como que aparentemente lo que pasó una noche antes generó una energía que el encuentro ya no fue tan impresionante como tenía que ser. Entonces, esto es exactamente lo que es que estoy buscando, perdón, estoy buscando exactamente en qué es. Bueno, cuando se encuentran, le dice Jacob, le dice Isaf a Jacob, vamos juntos, así como nuestro papá quiso darme a mí la brajá y que tú vengas conmigo para que me des lo espiritual y yo me encargue de la parte física. Dice, vamos juntos. Y la realidad es que Jacob le dice, no, tú adelántate, yo te voy a alcanzar. Y él se va a un lugar llamado Seir. Es lo que estoy buscando. ¿Dónde está lo de Seir? Yo creo que está acá. Qué raro. Bueno, no lo encuentro. Él se va a Seir. Y Seir, si nosotros vemos la palabra Seir, significa como cabra. Y hay un tema muy interesante, que es que cuando es Yom Kippur, en Yom Kippur también hay un corbán que se llama el corbán Aseir o corbán Azazel. Y lo curioso que se hace ese día es que el Kohen Gadol le traen dos cabras idénticas y hace un pur, hace un
sorteo, y una la sacrifican en el Bet HaMikdash, y otra la sacrifican y se la llevan al Seir, la llevan al Azazel, y se la llevan en el hombro una persona, y el sacrificio y toda parte de lo que es la boda de Yom Kippur es que agarran al animal y lo avientan y se lo mandan como un corbán al Azazel. Como que sobornan al Azazel para que el Azazel no moleste a las personas en Yom Kippur y que la persona se pueda hacer capará y pueda pedir perdón sin que el Yetzer Hara esté encima de él. Entonces es muy interesante porque en este mismo encuentro hay otra vez esta plática entre Jacob, que le dice, no, tú vete, yo te voy a alcanzar. Y la verdad es que nunca pensó Jacob alcanzar a Isaf. Jamás va a ir a Seir y jamás va a ir ahí. Quiero encontrar, ya acá lo tengo. Jacob se rehúsa y Isaf se va al Seir. Y es increíble, pero en ese momento, dice, Jacob se va a Sucot. Entonces dice el Zohar, ¿qué es Sucot? Y dice, Sucot es como una casa. Y dice en ese momento, se va a Sucot y dice, Vayiben lo bait, a crear una casa. Vayiben, en el futuro, a crear una casa. Entonces dice el Zohar, y esto sale de las palabras de la Torá, ¿qué es Vayiben lo bait? ¿A qué le llamamos bait? Él se va a ir a crear el Bet HaMikdash. Y dice, Vayabo Yaakov, Shalem. Y Jacob llegó Shalem. Entonces, es muy interesante. Dice, en el futuro, uno se fue al Seir. El Seir es el lugar de los demonios, es este lugar donde se va a vivir Isaf y que se desarrolla y que hay 7 reyes antes que un rey en Israel. Isaf era mucho más adelantado. Quiere decir, para cuando hubo un Benjamín, cuando hubo un Shaul de Benjamín, ya había 8 reyes de Isaf. Isaf nos lleva una ventaja histórica de desarrollo en Seir, y al mismo tiempo Jacob se parte y va, supuestamente Vayiben lo bait, va a hacer una casa, y esto dice el Zohar, que es el Bet HaMikdash que se va a crear cuando Jacob tenga Shleimut. Entonces la palabra Shleimut implica cuando Jacob ya no tenga vulnerabilidad, cuando Jacob ya esté perfecto. ¿Cuándo se perfecciona una persona? Cuando la persona está completa, cuando no está fragmentada. Entonces, nosotros tenemos que entender acá, porque esta es la parte final del shiur, y quiero abrirlo a preguntas porque hablé de demasiadas cosas. Básicamente, el problema de la vulnerabilidad del pueblo de Israel es cuando el pueblo de Israel no está en unidad. Porque dijimos que el concepto principal que tiene Israel es unificar el nombre de Dios. Y tú, para poder unificar el nombre de Dios, tienes que tener una unidad. Dios se manifestó al pueblo de Israel en Har Sinai porque el pueblo estaba Amehat, Kelebejat. Estaba el pueblo, dice Vaihanam, dice en singular, estaba todo el pueblo acampó en las faldas del Har Sinai y estaban todos unificados. Quiere decir, no todos eran iguales, porque no es parte de la unificación, no es que todos sean iguales, sino cada quien ocupando su lugar. Rubén estaba acá, Shimón estaba acá, las mujeres acá, los hombres acá, los niños acá, pero todos en común estaban formando un Am Echad Kelebejad, un Am con un solo corazón. Quiere decir que estaban no fragmentados como Adán cayó a este mundo, sino se unificaron todos con el deseo de servir a Dios, y esta unificación hizo posible la revelación y fue posible Matán Torah en Sinai. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de entender es que la vulnerabilidad más grande que tiene Jacob y que tiene Israel es que tenga zonas rotas, que no estén unidas, que no estén formadas, que haya fragmentación. Y obviamente cuando habla de que Jacob, para crear el Bait, tiene que estar Shalem, quiere decir que no puede haber problemas en la casa de Jacob, no puede haber disyuntivas, no puede haber problemas entre la gente, etc. Y cuando analizamos por qué se destruye el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, que es el que seguimos
llorando, porque bueno, el primero ya se reconstruyó con el segundo, pero el segundo no ha llegado al tercero, el tercero es Yemei Meshiach, es porque había Sinat Hinam. Y la palabra Sinat Hinam es odio y desunión en el pueblo de Israel. Por lo tanto, todo el concepto de crear en Jacob un Shleimut no está tan dado en función de que cuide cada una de las mitzvot, sino de que haya unión en todo el pueblo de Israel, porque cada uno de nosotros somos un fragmento de Adán. Por lo tanto, mientras no hagamos algo contra esa Sinat Hinam, no vamos a estar Shalem y no se va a poder construir el Bet HaMikdash. Entonces, esto es muy interesante porque finalmente quiero acabar la clase con lo siguiente. Cuando luchó el ángel con Jacob, le dice, ya me tengo que ir. ¿Y cuál es tu nombre? Y entonces le dice, mi nombre es Jacob. Y dice, tu nombre ya no será más Jacob. La palabra Jacob viene de Ekef, que significa tobillo, y también significa Yikveni, que significa torcido. Entonces le dice, ya tu nombre ya no va a ser más Jacob. A partir de ahora te vas a llamar Israel. Y dice así, Kisarita im Elohim beim anashim betohal. Porque luchaste contra Dios y llama a Dios Elohim. Vean cómo dice acá Elohim. Y luchaste contra las personas y fuiste victorioso. Entonces acá vienen los jajamim y dicen, oh my God, ¿cómo que luchó contra Elohim? Esta es la pregunta que de verdad que cuando no vemos la Torah con cuidado y vemos esto es una cita textual de la Torah. Él se llama Israel porque luchó contra Elohim y contra personas y ganó. ¿Cuándo luchó contra Elohim? Entonces, ese es el punto general que tengo que enfatizar. Cuando una persona, su relación es con Elohim, exclusivamente, significa que su relación es impersonal y su relación es con la multiplicidad de eventos. Es la disgregación. Cuando una persona está en manos de Elohim, está en manos del caos. ¿Por qué está en caos? Porque es el mundo y tú eres nada más una parte del mundo. Entonces, es la ley de la causa y el efecto. Es la ley de que haces esto, te pasa esto. No hay una relación. En cambio, cuando la persona define su relación con Yud-Kei Vav-Kei y dice Yud-Kei Vav-Kei es Elohim, no es una fuerza aparte. Entonces, todo tiene sentido. Hasta el mal que nos sucede, tú dices, es por algo. Si me pasó esto, es por un aprendizaje. Si me pasó la otra cosa, es porque algo debo de entender de esto. Si en este momento no lo veo, no importa, pero yo sé que hay un Dios y que ese Dios dirige la vida y que tiene una relación y que yo puedo aspirar a tener relación con él. Por lo tanto, no hay mal ante un Dios con el que sí tiene relación. Y la realidad es que cuando pasa el tiempo, muchas veces cosas negativas que nos pasaron son las que nos permiten crecer y mejorar y hacer tikkunim, etcétera, etcétera. Y por eso el pueblo de Israel no tiene estadísticas como los demás pueblos. Y por eso dice, cuando Abraham veía sus horóscopos, decía, Ein Mazalot la Yehudim, los Yehudim no tienen Mazalot, no porque no haya Mazalot, sino porque no nos afecta la energía de los horóscopos, porque nosotros, con nuestro libre albedrío y nuestra unión con Akadosh Baruj Hu, tenemos la capacidad de overcome cualquier situación. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros entendamos que la definición de Israel es que rompimos con el concepto de tener una relación impersonal para tener una relación personal de comunión y de brit con Akadosh Baruj Hu. Entonces, Dios no espera de nosotros nada más así como, bueno, pórtense bien para que no se automaten, porque eso está dado para toda la humanidad, sino es a través de la Torah, a través de las mitzvot, a través de conectarte y evitar desconectarte. Cuando una persona se conecta, entonces está conectado con un ser
dijimos que la parte de Yud-Kei es la parte eterna, es la parte constante de Dios. Por lo tanto, por eso Paul Johnson pregunta, ¿cuál es el secreto de la inmortalidad del pueblo de Israel? ¿Por qué los judíos siempre estuvieron y siguen estando? ¿Y por qué salen adelante? ¿Y por qué luchan? ¿Y por qué siempre tienen un como motor para salir adelante? Y ahora fue la expulsión, y ahora fue el pogrom, y ahora fue la Shoah. Y tienen este motor para seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que ellos están intentando es tener una relación con un ser eterno. Por lo tanto, cuando te relacionas con algo eterno, te vuelves eterno. Por lo tanto, la ultimada lucha que se va a luchar y que siempre va a haber un enfrentamiento en este mundo, va a ser la lucha entre el bien y el mal, y va a ser lo que es el Kol Yaakov y el Yadai Meisaf. El Kol Yaakov es la unificación con Jacob, la voz de Jacob, mientras se oiga la voz de Jacob, y mientras haya unidad en Jacob. Si Jacob se comporta como una unidad, va a tener relación con la perfecta unidad que es Dios. Pero si Jacob está fragmentado y Jacob están peleados, los Frum con los no Frum, los Sefaradim con los Ashkenazim, y los Atmer con los Jabatniks, y los Hasidim con los Mitnagdim, y los estos con los otros, y los Jardalim con los otros, obviamente eso es generar una vulnerabilidad, porque entonces no hay unificación. Por lo tanto, siempre lo decimos. Cada Tisha B'Av decimos, ay, por haber oído la Shonara y por tener Sinat Hinam. Las peores personas que tienen Sinat Hinam son las gentes que son más enfáticas en sus credos, que descalifican al que no cree como él. Y como dijimos en la clase pasada, cualquier persona que diga, esta es la verdad, está cayendo en idolatría, porque no hay una verdad. Y es Shivim Panim la Torah. Por lo tanto, la única forma de combatir o de hacer retroactivo este día y convertir en un día bueno es a través de la unificación. Y que la unificación no sea lo que pienso y la otra cosa sea lo que hago. Porque ahí está la vulnerabilidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es vulnerable porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Y ese es el Gida Nashe. La palabra Nashe viene de Nashani, que significa olvidar. Se nos olvida cuál es el problema. Entonces, cada Tisha B'Av prendes los programas y ves miles de programas que hablan de Sinat Hinam y de hablar mal de las personas y de cómo no nos unimos como pueblo. Y pasa un día y otra vez la gente regresa a su trinchera a proteger sus ideas y sus ideales y se olvidan del prójimo. Y el que no piensa como yo, que se vaya a la fregada. Esa es la vulnerabilidad del pueblo de Israel y es donde nos han dado en la torre. Y mientras no haya unión, nos van a seguir dando. Por lo tanto, si verdaderamente queremos que el 9 de Av se convierta en el día del cumpleaños del Mesías y que sea el principio de nuestra Geulá, lo único que tenemos que hacer es dejar de odiarnos, unificarnos, reconocer que cada uno tiene un plan diferente, porque cada uno de nosotros conforma a Adama Reshon, y que yo no puedo pelear con otra persona porque sea como yo, porque sería para el cuerpo como me voy a pelear con el hígado porque no está haciendo la función del cerebro, o me voy a pelear con el riñón porque no está haciendo la función del páncreas. Si nosotros entendemos que Am Israel es un Ejat y es un Adam, entonces yo nada más soy una célula. Entonces yo no tengo que medirme con nadie ni tengo que convencer a nadie. Yo nada más tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es lo único que tengo que hacer y no me tengo que estar viendo por qué el otro no hace lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, el problema del Gida Nashe es verdaderamente, sigue siendo el mismo problema. Entonces ya dejémonos de idioteces de pensar que el problema es este. No, el problema es clarísimo. Hay una Masejet completa que habla de esto en el Talmud, que es Masejet Gitín. Gitín es divorcio. Y precisamente la tragedia del pueblo de Israel es el divorcio que existe entre unos y otros, donde todo el mundo quiere convertir al otro en lo que él es y no tolera lo que es el otro. Y es verdaderamente enfermo. Es enfermo ver que un cuerpo que se compone de tantos órganos y de tantas partes
Estás preocupado, en vez de hacer lo que tú tienes que hacer, viendo que el otro haga lo que tú quieres que tú hagas. Por lo tanto, este es un tema importantísimo que lo debe de oír principalmente la gente que se lamenta y que sabe que el problema fue Sinat Hinam. No somos Shalem, porque la palabra Shalem viene de Shalom. No hay paz entre nosotros. Viene de Shleimut, no hay compleción entre nosotros. Y por lo tanto, por eso no ha llegado el Mesías. Y por eso seguimos lamentándonos. Porque estamos ahí todos jodidos, nada más viendo lo que le hace otro y no lo que hace uno mismo. Entonces, es muy importante que la antítesis de esto es dejar de fragmentarnos y unificarnos. Y esto nada más va a suceder y nada más sucede cuando desgraciadamente tenemos problemas. Por lo tanto, siempre que tengamos estas diferencias, va a haber un Amalek y va a haber esta fuerza que está viendo por dónde estamos mal y es increíblemente, pero la unificación normalmente sucede en el pueblo de Israel cuando hay problemas. Entonces, no hay que esperar a tener problemas para unificarnos, hay que procurar unificarnos validándonos unos a los otros. Me pareció que era importante decir esto para que tengamos un Tisha B'Av valioso, un Tisha B'Av en donde verdaderamente le metamos la energía correcta y dejarnos de suposiciones que si es esto, si es el otro. Si cada persona mind his own business y hace lo que tiene que hacer y las mitzvot que él tiene que hacer y cuida la mejor forma y armónicamente con su vida y etcétera, no tiene que ver lo que está haciendo el otro. Y si no estás viendo lo que está haciendo el otro, simplemente lo asistes para que no se equivoque, etcétera, pero no para que haga lo que tú piensas que él tiene que hacer. Entonces, todo el proyecto de Tisha B'Av y la reparación de Tisha B'Av es únicamente unificarnos, únicamente sentirnos como parte de un cuerpo completo y ese cuerpo tiene que ser básicamente que todos, cada uno de nosotros es que amejad, que levejad. Y punto. No hay otra tikkun más importante que se pueda hacer en Tisha B'Av. Entonces, lo que vamos a hacer en Tisha B'Av, hay un dicho, creo que es en Mishlei, que dice que para que en un lugar oscuro deje de haber obscuridad, para que en un lugar que haya mal, que haya ignorancia, que haya injusticia, deje de haber eso, es llevar luz a la oscuridad, llevar el conocimiento a la ignorancia. Quiere decir, tú puedes entrar en una habitación oscura y fría y la única manera de mejorarla es llevar luz y calor. Por lo tanto, el combatir al mal es simplemente llenar de luz esas habitaciones, llenar de amor esas habitaciones, llegar de tolerancia a esas habitaciones. Por lo tanto, es un trabajo completamente personal. Es un trabajo personal que para poder acabar con el mal, no tienes que pelear contra los malos, porque nunca hay una mitzvah de pelear contra los malos, sino es de acabar con el mal, llevando la luz a donde no hay. Entonces, en donde no hay tolerancia, llevas tolerancia. En donde no hay bondad, llevas bondad. En donde no hay ignorancia, llevas conocimiento. Entonces, tú te vuelves un emisario luminoso de Akadosh Baruj Hu, y cuando hay tanta materia común de iluminación, entonces ese momento va a ser la verdadera nacimiento del Mesías. Porque el Mesías no es la solución externa a nosotros, es la proyección de cada uno de nosotros sobre una persona que nos va a liderar en un proceso de iluminación y en un proceso de conexión. Espero que les haya parecido interesante y pues es sumamente importante que las personas ayunemos. Es cierto que hoy en día estamos en una cuarentena, cuando hay una persona que pues por motivos de salud no puede ayunar, pues que no ayune. Pero es un ayuno tan importante y es tan importante las restricciones como Yom Kippur, no es menos importante. Y lo que hacemos cuando nosotros estamos haciendo esto es quitarle la fuerza y la renovación a esas fuerzas del mal, que realmente el mal nada más es
es una fuerza que el hombre o le da cabida y le da energía o se la quita. Por lo tanto, nosotros ese día le quitamos su comida al mal, le quitamos su sustento y el motivo de materializar esa energía mal y de renovarla. Y por lo tanto, es un día que restamos un poquito del mal en el mundo a través de no permitir que se renueve la fortaleza del Yetzer Hará en ese día. Entonces es un día que tenemos que restringir mucho nuestra energía y la restricción es también una forma de tikkun. A veces hay el restringirte de algo también genera tikkun. No es nada más lo que haces, sino también lo que dejas de hacer. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo andamos? Está muy interesante, en efecto, Ishkoach Petito, la verdad, muy buena clase. Es un poquito difícil salir de nuestra pequeña burbuja para lograr esto, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos tener un alcance como el tuyo. O sea, tú tienes un poquito más de alcance porque lo expresas ante un grupo, ¿no? Pero el mundo está en una situación que muchas cosas están fuera de nuestro control. Y sí, debemos de hacerlo a nivel personal, porque es donde siempre empieza todo, y tener la esperanza de poder emitir esa luz que tú dices, ¿no? Que ese es el propósito. Pero sí, todavía estamos un poco lejos de lograr esa unidad que me encantaría tuviéramos y poder manifestar la luz como un todo, ¿no? Como una fuerza unida. Sí. Eso es lo que va a traer Mashiach. La ¿no? verdad es que hay una cosa muy interesante. Para que llegue Mashiach, no se tiene que arreglar todo el mundo, se tiene que arreglar una fracción del mundo. Quiere decir, cuando Adán hizo su Het, él era toda la humanidad. Después, cuando Adán se empezó a fragmentar, se regenera Adán con 600,000 almas. Es decir, la humanidad tiene mucho más de 600,000 almas, tiene millones y trillones de personas. El punto que estoy tratando de que expliquen o tratar de explicar es que realmente nosotros en nuestra burbuja pequeña somos toda la diferencia. Okay. Nada más con que nos cambiemos a nosotros y mejoremos nosotros un poco y encontremos una luz interna y nosotros seamos una lucecita, aunque sea una mini velita, es suficiente. Quiere decir, el que logremos expandir esto a otras personas, bueno, probablemente sí. Hay miles de personas que dan clases en internet y hay maestros y la comunidad tiene programas y esto y lo otro. Pero con que una masa crítica suficientemente estable de 600,000 Neshamot que hayan fortalecido a través de las mitzvot su conexión con Akadosh Baruj Hu, eso va a ser Yemei Mashiach. Entonces, es más un asunto personal que un asunto de expandir esa luz. Se empieza adentro. Así que, bueno, pues yo... Pues es muy alentador eso que dices y pues a trabajarlo. A trabajarlo. Y como dije, siempre, Bayomaú, esta es la profecía de Zeharia, es fantástica y me encanta acabarla así, porque dice Bayomaú y Ye Hashem Echad, Ushemu Echad. ¿A qué se refiere esto? A que dejemos de pensar en que Dios está muy ocupado, no tiene tiempo para atender mis problemas. Eso es idolatría. Dios es completamente un ser benévolo de conexión, que me puedo conectar a Él en cada instante y lo evoco en cada instante. Y entonces dejemos de pensar que Dios tiene otras agendas más importantes que atenderme a mí. Yo soy lo más importante para Dios y tú eres lo más importante para Dios. Tenemos que conectarnos con Dios de una manera constante y traer a Dios en todo lo que hacemos, cuando tomamos un vaso de agua, cuando vamos al baño, cuando prendemos velas, traer a Dios aquí y ya, porque desgraciadamente el caos en el que vivimos es la sensación de que Dios ya no le importa el mundo y que Dios ya no está entre nosotros. Y ese es el lema de Amalek. Cuando entra Amalek siempre en la vida, es cuando pregunta a la persona, ¿Aye Hashem Bekirbeinu? ¿Acaso está Dios con nosotros? Idiota, estás vivo, puedes comer,
Eres una persona con imaginación, te da la posibilidad de todo. ¿Cuál es tu pregunta? Esa es la pregunta que no podemos hacernos ni un instante. Claro que Dios está con nosotros, en cada instante. Y si nosotros No, y de hecho está dentro de nosotros. Tenemos un alma. Claro, entonces no Somos podemos parte de él. dudar de nuestra conexión con Dios, porque entonces ahí, cuando tenemos esa duda y hacemos si está o no está, ahí es la vulnerabilidad del pueblo de Israel. Okay. Espero que les haya parecido interesante. Y de cada quien, ¿no? O sea, es la vulnerabilidad, la duda te vuelve vulnerable. Y la aceptación de tu libre albedrío te vuelve responsable a tus acciones. En vez de pensar en la totalidad, como dices, Tania, en que sí, todos, así como un panorama general es terrible y deprimente, pues yo no sé cuándo, ya pensemos en Dios, alguien se ponga cubrebocas o no, todos seamos conscientes. Realmente es lo que uno hace, es tu conexión la que va a generar una expansión, ¿no? Una expansión de relación a Dios o de unidad. Sí, por eso digo que es muy alentador si tienes que trabajar en ti y en tu círculo pequeño, que bastante laborioso es también, o sea, incluso tus hijos, cada quien tiene su propia visión y su forma de ser, pero sí es importante no perder esa luz, esa conexión. Ana dijo Ana una cosa muy buena, muy importante. Acuérdense que la palabra Malek, que es como es el arquetipo de la clipa más grande de Saf, que es el mal radical. Ese mal radical, la palabra Malek tiene la misma gematria que la palabra Safek. Safek es duda. Es duda. Entonces, siempre, tú lo dijiste muy bien, o tenemos duda, si hay duda, entonces hay vulnerabilidad, entonces ya te sientes que estás en manos de las fuerzas de la naturaleza y eres un número más. Pero en cambio, cuando no hay duda, hay certeza de que Hashem es, y que lleva el mundo, y que está llevando al mundo simultáneamente a que yo tenga o no tenga problemas, o que el otro tenga esto, no tenga esto. Hay un plan, que hay certeza de ese plan, no hay vulnerabilidad. Y hay responsabilidad tuya. Entonces ya no eres víctima. Ya no eres víctima de la pandemia y eres víctima de esto. Cada cosa que te pasa es una cosa que te tiene que pasar y tú tienes que hacer tu mejor parte, sin duda de eso. Obviamente es muy, muy, muy fácil decirlo y cuando te aprieta el talón no es fácil decirlo, pero tiene que ser algo que trabajemos día a día y obviamente pues no es fácil, pero ese es un poco el concepto. Todas las energías negativas, todo lo que es el miedo, la incertidumbre, la duda, todo eso hace que tengamos vulnerabilidad para enfermarnos y para que nos vaya mal. Y en cambio hay que generar esa energía fuerte, esa energía de convicción, de propósito, de mitzvot. Ahora tengo que hacer esto y no sumirte en tu pasividad y en tu energía chupada, donde la gente está deprimida y afectada por las circunstancias, entonces se vuelve un víctima y no se vuelve responsable. Entonces, este tema es con que trabajemos personalmente estos aspectos, vamos a ser parte segura de la Geulá, y estamos ya muy cerca. Si no va a llegar ahora, va a llegar pronto, pero sabemos que hay un límite, no es como que, bueno, a ver qué pasa. Como no ha llegado, ya estoy dudando que va a llegar otra vulnerabilidad. Claro que va a llegar, tenemos 6,000 años para que llegue. Si no es por la buena, va a llegar porque Dios lo prometió, pero podemos hacerlo realidad en nuestros días. Así que, pues, tenemos por delante una cosa importante. Les mando besos a todas. Grabé esta clase. Gracias. Si alguien la quiere volver a oír o necesitan cualquier cosa, pues sí. Y además tengo la clase el jueves, voy a dar a las 12, más o menos lo mismo. A lo mejor me queda un poco diferente porque esta es la primera vez que la doy. Y se pueden meter libremente a las 12 del día, el jueves, para Letjazek nuestro ayuno y que sepa que sirva para traer la Geulá y que quitarle la fuerza a las fuerzas negativas. Le vamos a poner hambre a Isaf y lo vamos a dejar jodido para que no nos joda más. Amén. Excelente, gracias, de verdad. Gracias a todos. Rose, Olga, Rosa, todas. Gracias. Anita, Tania, besos.